Muy buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a nuestra cuarta y última sesión de este ciclo de sesiones de profesionalización impartidas por ICETI. Vamos a iniciar. Si quieren, por favor, pueden compartirme por el chat su nombre, de qué ciudad o de qué país se conectan el día de hoy, mientras inicio compartiendo mi pantalla. Y vamos a iniciar. Bueno, pues esta es la cuarta sesión, cuarta y última. Y la he llamado Buenas prácticas al cotizar, aunque vamos a ver un poquito más que la cotización, vamos a ver previo a la cotización y vamos a ver otros factores relacionados con esta, como el SAT, por ejemplo, y bueno, los tiempos y todo esto para que vayamos dándole forma. Para quienes es la primera plática que están con nosotros, bienvenidos. Mucho gusto en conocerlos. Quienes ya es su segunda, tercera, cuarta plática, pues contarles un poquitito de ICETI. ICETI es el Instituto Superior de Estudios en Traducción e Interpretación. Nuestro lema es rigor académico con sentido humano. ICETI se creó hace 4 años como una universidad 100% digital. Buscábamos en ICETI satisfacer esa necesidad del gremio, no solo de México, pero también de Estados Unidos, también del Centro y Sudamérica, de contar con una oferta oportuna, relevante para el mercado, de formación continua, pero también de formación básica para todos nuestros traductores e intérpretes, tanto los que provienen de la licenciatura en traducción e interpretación, como todos aquellos que provienen de otro antecedente académico, ya sea porque en su lugar de residencia no existen las licenciaturas o por cualquier otra razón geográfica o de cualquier otra naturaleza. Y entonces creamos ICETI y en ICETI creemos rigor académico con sentido humano. Creemos que todas las personas, que todos los colegas de todo el mundo son capaces de alcanzar el más alto nivel de profesionalización, de estándares de prácticas de calidad. Y hacia allá vamos. Nosotros formamos a los traductores y preparamos los programas de estudio considerando que todos tienen esa capacidad. En fin, que lo que hacemos en ICETI se divide en 4 vertientes. ICETI Formación Continua, ICETI Blingus Centro de Idiomas, ICETI Universidad. Estamos por lanzar la licenciatura en traducción, seguida de maestría, especialidades, todo en línea, 100% en línea. Y también contamos con una agencia de traducción e interpretación llamada OPI. La misión de ICETI es ser una institución de educación superior sólida cuyo objetivo es profesionalizar la traducción y la interpretación en México con los estándares más altos en cuanto a ética, calidad y sentido humano. Nuestros valores: ética, calidad, sentido humano, excelencia, profesionalismo, honestidad, rectitud, servicio y vanguardia. Tenemos convenio para formar a los no solo alumnos y exalumnos de diferentes universidades muy prestigiosas del país, sino también a sus docentes. Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad de las Américas Puebla, Universidad Iberoamericana, Universidad Autónoma de Tamaulipas, Universidad Autónoma de Baja California, y así como muchas otras empresas y agencias de traducción en México y en el extranjero. Un poco de mí para que sepas que te estamos formando con conocimiento de causa, con fundamentos en didáctica, con fundamentos en la práctica, en la buena práctica de la profesión y con fundamentos en la teoría de la traducción y la traductología. Soy licenciada en traducción, tengo una maestría en educación y diplomados en aspectos relevantes y relacionados con los entornos virtuales de aprendizaje, el diseño curricular y la gestión de grupos de aprendizaje. También estoy certificada específicamente en la competencia 1307 de CEP Conocer para impartir sesiones virtuales síncronas, como esto que estamos haciendo. Soy presidenta fundadora y consejera emérita vitalicia del Colegio Mexicano de Licenciados en Traducción e Interpretación y soy perita local federal y para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como perita intérprete federal. Entonces, perita traductora y perita intérprete. Y soy conferencista y docente de traducción jurídica y forense de hace ya 12 años para instituciones como UDECA, Incarnate Word, UNAM, la Universidad de Baja California, de Nuevo León, el CEMELTI, Universidad Mayor de San Simón de Bolivia, entre otras. Y soy docente titular del curso de funciones y atribuciones del perito traductor y el
curso de traducción de documentos del registro civil y documentos académicos para ICETI. El objetivo de estas sesiones es dotarte de información esencial y ayudarte a mejorar tus procesos y productividad, ya sea que desees convertirte en traductor, que seas recién egresado o bien que ya seas veterano en el sector. El contenido del curso para hoy es tipos de traducción, tipos de clientes, etapas del servicio de traducción, tipos de aranceles y tarifas, pasos previos a la cotización, preparación per se de la cotización, envío de esta, gestión del proyecto, entrega de la traducción y seguimiento, un poquito de venta, etapas, cierre, qué es la venta, y hablaremos también de manera un poco muy bien, más bien somera, pero lo hablaremos de SAT, facturación y declaraciones fiscales. Estábamos hablando ya anteriormente de los tipos de traducción y de que hay muchas formas de dividir a la traducción. En concreto, vamos a hablar de las diferentes especialidades porque esto está relacionado con la forma de cotizar. Más o menos, dependiendo del autor, podemos encontrar una división de las áreas de la traducción o una clasificación de la traducción por diferentes áreas disciplinares y podría ser así algo más o menos estándar. Traducción editorial, la que hacemos para las casas editoriales y está relacionado con libros, pero también revistas, periódicos. Traducción audiovisual, que bueno, pues está relacionada con, por supuesto, todos los materiales audiovisuales, cine, televisión, estas grandes plataformas de transmisión de contenidos audiovisuales, sobretitulado, de descripción, voz superpuesta y todo lo que está alrededor de esto. La traducción técnica, que podríamos entenderla como aquello que está relacionado con manuales, hojas de especificaciones, instrucciones, las ingenierías, por ejemplo. Manuales es como la representación más clara que tenemos de la traducción técnica. Traducción científica, biosanitaria, y pues bueno, eso también nos queda claro, ¿no? La medicina, los textos científicos, ensayos, prospectos farmacéuticos, etcétera. Localización, que esta es la forma en la que llamamos a la traducción de software, apps o web. También tenemos la traducción jurídica y traducción certificada, que en el caso de México vienen juntas. Y hablamos principalmente, pero no exclusivamente, de documentos de naturaleza jurídica, como contratos, testamentos, escrituras. Y después tenemos la traducción comercial, también conocida como transcreación, que es todo relacionado con la publicidad o tendiente a la venta. La traducción también se puede dividir por el tipo de autorización que se necesita para hacerla. Tenemos desde la traducción simple, que no requiere ningún tipo de autorización del autor de esa traducción, y también la traducción pública o certificada y la traducción judicial, que en el caso de México están juntas. Se necesita ser perito traductor, poder hacer traducción judicial y por añadidura, por costumbre y por un vacío legal, los peritos traductores también hacemos la traducción certificada o pública. Este no es el caso de los demás países. En los demás países, la traducción de los peritos está exclusivamente destinada a la traducción judicial y está separada de la traducción certificada. Y la traducción certificada la pueden realizar mediante diversas autorizaciones. Hay países en los que para hacer traducción certificada tenemos que estar autorizados por un colegio de traductores. En otros países es el Ministerio de Relaciones o de Asuntos Exteriores. En otros más, los ministerios de Educación. En otros más no existe ninguna autorización. Cualquier persona puede hacer una traducción y firmarla y eso funciona o hace las veces como una traducción certificada. Los tipos de clientes de traducción. Podríamos hablar de, por ejemplo, estamos pensando, por supuesto, este curso está pensado para el traductor autónomo. Naturalmente, si estamos empleados, esto es totalmente otra cuestión. En este caso, en esta sesión, vamos a asumir que estamos interesados en aprender, adquirir este conocimiento porque somos autónomos o freelance, como se le llama también. Nuestros clientes pueden ser las propias agencias o empresas de traducción que nos envían un encargo. El gobierno, organizaciones internacionales, empresas de servicios diversos, servicios y productos que son fabricantes, distribuidores, productoras, casas audiovisuales, desarrolladores de software, laboratorios, farmacéuticas, firmas de abogado.
también pueden ser nuestros clientes editoriales, revistas, prensa, y también podemos tener clientes particulares. Las etapas del servicio de traducción van desde prospección, obtener clientes, cotizar para esos clientes, maquetar nuestros documentos, si son documentos que tienen algún tipo de formato o si son documentos que vienen escaneados, por ejemplo, una escritura notarial. La traducción en sí, durante la traducción, hacer la gestión terminológica y si interviene más de un traductor o más de un lingüista, hacer también velar por la consistencia terminológica y de estilo. Después hay que hacer una revisión que puede ser hecha por el propio traductor o bien por un tercero y una lectura de prueba. También esta lectura de prueba, esta etapa puede ser hecha por el propio traductor, el propio profesional que hizo la traducción o por un tercero. Entregamos la traducción, facturamos el total o facturamos el remanente, si es que, y ojalá que sí, solicitamos un anticipo y damos un seguimiento. Entramos directamente entonces a los aranceles. ¿Qué son los aranceles? Los aranceles o tarifas es lo que cobramos, son nuestros honorarios. Existen en esencia, de manera general, dos tipos de tarifas o aranceles. Una, aquellos que ya están establecidos, que es nuestra prerrogativa aceptar o no aceptar. Por ejemplo, por las editoriales, productoras de contenidos audiovisuales, agencias, empresas de traducción y el gobierno en determinado momento, si estamos hablando de la traducción judicial, ya tienen tabuladores o tarifas o aranceles establecidos. Si, por ejemplo, trabajamos o hemos trabajado en alguna casa editorial, sabemos que es el estilo, es la costumbre que estas casas editoriales tengan ya establecido un tabulador para pagar los servicios tanto de traducción, revisión, corrección, en fin, maquetación y todos los demás servicios que están involucrados en estas casas editoriales, ¿no? Las productoras también suelen tener tarifas establecidas, las agencias de traducción también, y en el caso del gobierno, cuando fungimos como peritos de terceros o auxiliares, es decir, que nos llama directamente el juez, también tenemos ya un arancel establecido por hoja, por día, dependiendo el estado, dependiendo si es del fuero federal, del fuero local. Y número 2 está la tarifa o el arancel libre. Libre, un poco entre comillas, libre pero acorde al mercado. En México, el arancel de la traducción y la interpretación, si bien es libre, durante muchos años, muchísimos años, hasta hace 5 años que cambió la situación, la tarifa era más o menos, pues, de pronto y en algunos casos y en algunos estados y en algunos grupos era más o menos estándar, unificada. Pero si te salías de ese grupo, de ese estado, de ese no colectivo, pues entonces cambiaba la cosa, porque no teníamos una autoridad que estableciera un arancel orientativo o una propuesta de arancel. Hace 5 años que se creó el Colegio Mexicano de Licenciados en Traducción e Interpretación, mediante esta creación, la cual conlleva facultades y poderes de autoridad, porque así lo establece la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional, ya se presenta y se prepara cada año, se actualiza cada año un arancel orientativo que establece, como vamos a ver hoy, diferentes propuestas de costos para trasladar a los clientes. Se hace énfasis en que es orientativo y en que es una propuesta porque naturalmente el profesional de la traducción y la interpretación podrá establecer con toda libertad sus tarifas. ¿Qué busca entonces el CEMELTI estableciendo un arancel orientativo si no es obligatorio? Se busca que arrastremos, que jalemos a todos los colegas que estaban cobrando tarifas extremadamente bajas hacia arriba. Una vez que estemos unificados y que ya no exista en el arancel, en el gremio mexicano, esa competencia por bajar las tarifas que ha prevalecido durante varias décadas, entonces quizá y paulatinamente y no de un día a otro como se especula
en el gremio. No se puede subir el arancel en 100% de un día a otro, no puede hacerse por decreto, no puede hacerse mediante una publicación, sino paulatinamente subir el arancel para que lleguemos a un nivel, por supuesto, considerado razonable en nuestra economía mexicana, pero que tienda a tratar de alcanzar el arancel de las economías desarrolladas. Vamos a detenernos aquí un segundo para que abramos entonces el arancel, en este caso de traducción, porque esta sesión es sobre traducción. Y acá está un poco. Aranceles orientativos de 2023 para el servicio de traducción en México. En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 50, inciso E de la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional, el CEMELTI presenta los aranceles orientativos antes de impuestos para el servicio de traducción con la finalidad de fomentar la sana y leal competencia entre pares y velar por los intereses del usuario final. También eso, también velar que no se cometan abusos, especialmente entre grupos vulnerables de los usuarios o de la población general. Nuestro servicio es utilizado por distintos y muchísimos tipos de clientes, pero también por la naturaleza de México, que comparte frontera con Estados Unidos y que tenemos un altísimo flujo migratorio. También esto representa que gran parte de nuestros clientes son aquellos connacionales que son repatriados, por ejemplo, en donde estos necesitarán regularizar su situación civil, legal en México, mediante nuestras traducciones certificadas. Por lo tanto, habrá de pronto que ser cuidadoso con cómo cobramos a las personas que no han vivido en México, que no conocen el mercado y que no se cometan ningún tipo de abusos por parte de algunos colegas malintencionados. Y bueno, nos da aquí más lineamientos y llegamos a aquí, traducción inglés-español-inglés. Nos dice que la tarifa por palabra en traducciones simple podría variar de 1.20 a 1.40, la tarifa por palabra en traducciones certificadas, 1.50 a 1.80, y después nos da, esto es con respecto a los documentos que están en prosa, después nos orienta a este arancel acerca de los documentos que están con formato, por ejemplo, los diplomas, certificados, títulos, historiales académicos, actas del registro civil, documentos de identificación, en el momento en que estuvo también muy demandado la traducción del certificado o del comprobante de vacunación, apostillas, estados de cuenta bancarios y cualquier otro documento con formato. Entonces nos propone que, por ejemplo, un diploma, certificado o título de 420 a 700. Historial académico de 1450 a 1900. Actas del registro civil, dependiendo su extensión, 640 a 1100. ¿Qué significan estos aranceles? Significan y vienen en rangos, porque alguna vez hemos escuchado que un cliente nos pide un descuento por volumen, ¿no? Sabemos que no debemos dar descuento por volumen porque mayor volumen significa mayor responsabilidad, significa mayor trabajo de gestión y al fin nosotros no producimos bienes en serie. Cada palabra tecleada es palabras que se tiene que cobrar porque es nuestro tiempo, es nuestra herramienta de trabajo. ¿No? El tiempo es ese servicio que vendemos. Por lo tanto, lo que podemos sí considerar, quizá en algún cliente recurrente, pues podríamos considerar darle el arancel más bajo, el rango más bajo. En el caso de los documentos, por ejemplo, con formato, nos preguntaríamos por qué viene en rango. Bueno, porque las actas de nacimiento las hay, las nuevas, que es un documento casi un extracto, que vienen muy simplificada, pero también hay las más pues antiguas, que vienen muy llenas de texto. También están las nuevas que básicamente puedes copiar el texto porque son ya expedidas en formato PDF, pero también hay aquellas otras que vienen en manuscrito, por ejemplo. Entonces, estos rangos, y también mucho texto, lo que intentamos con los rangos es que tengas un margen de acción para cotizar desde el documento más escueto y mejor, con la mejor calidad, hasta el que está mucho más extenso, quizá no con la mejor calidad. Esto considera que quizá te dieron un historial académico ya en formato digital de origen o no, o viene
en PDF de baja calidad y tienes que hacer mucha maquetación, etc., etc., etc. Propone también el arancel o la tarifa para la situación de revisión. Acá aprovecho para comentarte que sería ideal que fueras, si no lo haces ya, empezando a considerar contar con el servicio de revisión externo, aunque tú funciones como autónomo, o sea, es una agencia boutique, es decir, que tú, además de hacer trabajos como autónomo, también contrates los servicios de otros colegas. Aún así, sería ideal que contrataras el servicio de revisión por un tercero. ¿Esto para qué? Tú te liberes del texto y otra persona tome el texto, haga la revisión, regrese a ti quizá para la lectura final, pero ya no sea con tus mismos ojos que ya conocen el texto y que se suele, por esta ceguera de taller, se suele autocorregir, ¿no? Bueno, aquí nos propone 25%, puede ser, por supuesto, más sobre el valor de la traducción para el caso de revisión. Por acá tenemos los casos de traducción audiovisual, también nos propone un arancel orientativo. Y por acá también nos dice que en el caso de los pares de lenguas, que sea una lengua diferente al inglés, sobre estas tarifas que están acá, sobre estos aranceles, se calculará un 30% más en el caso de portugués, italiano y francés, un 80% más en el caso de alemán, ruso y otras lenguas exóticas, cuyo cálculo no pudimos realizar porque no se cuenta con un padrón de otro tipo de lenguas, pues acá estará a criterio del traductor. Pero ese traductor ahora y a partir del 2018 ya cuenta todos, incluso ¿no? Los veteranos, pero también los nuevos, los noveles, los traductores recién egresados, ya podrán contar para siempre con esta posibilidad de poder tener un lineamiento, una guía para cómo y cuánto cobrar. Y aquí nos da, en fin, más información. Regresaremos después a este documento y vamos a continuar. Antes de cotizar, technical briefing. Este technical briefing, que es una propuesta de briefing, de informar, de solicitar información a nuestro cliente sobre el encargo. Hemos hablado durante todas nuestras sesiones y también para quienes tengo el gusto de conocer que han estado en alguna de mis clases, hemos hablado de cómo es importantísimo que estemos conscientes que no podemos traducir a ciegas, no debemos traducir a ciegas. Nosotros deberíamos siempre tener un mínimo de información para partir de ahí y hacer nuestra traducción. Pero si regresamos un paso, también deberíamos de tener un mínimo de información para poder cotizar. Juliet Scott propone que este formato de brief, que es un formato en el que se recoge la información necesaria para que podamos realizar una traducción funcional. Y antes de revisar este documento, yo les diría que para poder cotizar, naturalmente no necesitaríamos ni podríamos obtener toda esta información, pero sí podríamos y deberíamos obtener al menos esta información, estas 4 preguntas clave. Fecha de entrega en que necesitan la traducción o fecha límite, más bien, en que necesitan la traducción. ¿Qué autorización necesitan? Si necesitan traducción simple o traducción certificada por perito o traducción pericial. Y si es pericial o si es certificada, ¿con qué autorización, local o federal? Deberíamos saber para qué se va a usar la traducción. Es importantísimo porque muchas decisiones traductológicas las vamos a tomar con base en esto. ¿Y qué tipo de entrega necesitan? Si necesitan entrega física, impresa, si necesitan que digitalicemos la traducción o si necesitan o si se puede que entreguemos con firma electrónica avanzada, lo cual es muy bueno, es muy útil, es muy conveniente para los traductores porque no tienes que imprimir, sellar, imagínate que son 200 páginas. Si haces la entrega mediante la firma electrónica avanzada, entonces no tienes que hacer nada de eso. Terminas tu traducción, la conviertes a PDF, la ingresas a tu sitio de firma electrónica avanzada y en un minuto tienes ya firmada tu traducción. Entonces, una vez que obtienes el proyecto, ahora sí deberías llenar un documento que contenga, cuando menos, y la mínima información referente a el
¿Con qué propósito se hace esta traducción? Si es una traducción jurídica, con base, por supuesto, el idioma, pero también con base en las leyes de qué país. Después deberíamos saber si, por ejemplo, se tiene que tratar de una traducción que sea evidente que es una traducción o si más bien necesitamos naturalizarla. ¿Cuál es el usuario final? Por acá tenemos también otra información que sería ideal que recojamos y no necesariamente tenemos que tener ese formato, pero sí podemos hacer un pequeño formato, un formulario en Google Forms, en fin, porque cada encargo, recuerden que cada encargo es único, no existen en traducción dos encargos iguales. Cada uno tiene sus propias especificaciones y con base en esas especificaciones son las decisiones que vamos a tomar tanto en formato como en terminología, como en traducción, por supuesto. La teoría de la agencia es una teoría económica aplicada a la traducción que trata de concientizar al traductor acerca del hecho de que no somos solamente como se pensaba anteriormente, no somos aquellos mecanógrafos en donde al ir escribiendo vamos trasladando el sentido de un texto al otro y entonces, sino que nos empecemos a ver como agentes de un principal, esta figura del mandatario y del mandante. Es decir, que nosotros tengamos o tenemos el mismo objetivo que nuestro principal o en este caso concreto nuestro cliente. Si este cliente necesita que traduzcamos el contrato, aterrizando, que traduzcamos un contrato porque lo va a firmar, porque va a hacer una negociación y porque este contrato lo firman las partes, pero etc, etc. Nosotros deberíamos saberlo porque buscaríamos ese mismo objetivo, buscaríamos tener un contrato adecuado, idóneo, correcto, preciso, para que lo firmen las partes y etc, etc. Pero para que esto suceda, tenemos que saber exactamente qué necesita nuestro cliente o nuestro principal. Y esto solamente se puede lograr a través de información. Los elementos de la cotización. Nuestra cotización debería incluir como de manera estándar, como buena práctica y por sentido común, reiterar la consigna del cliente, reiterar la necesidad que nos expresó cuando nos pidió la cotización. Es decir, cuando nosotros enviamos una cotización, empezamos con base en su solicitud de traducción simple, certificada, de 4 documentos, los veo y los cuento, 4 documentos al idioma español, me permito presentar esta cotización. ¿Por qué es importantísimo esto? Porque es un filtro más para que efectivamente estés seguro que, porque imagínate que contaste mal o el cliente te contó mal y te mandó 17 archivos en lugar de 19 archivos, pero él piensa que te mandó 19 y esos dos que faltantes eran muy extensos y entonces tú cotizas y envías tu cotización por 100,000 pesos. Y el cliente dice, perfecto, hasta barato le parece, pero resulta que se quedaron 2 archivos fuera, que no los envió. Y está bien, no es tu culpa. Pero entonces, cuando tú presentas tu cotización, él se queda tranquilo, la acepta, das inicio y un día antes de la firma o que tú le envías las traducciones, él se da cuenta que faltan 2. Y claro, esas 2 no te llegaron, no es tu culpa. Pero de alguna manera tú pudiste haberle dado un servicio plus a tu cliente, le podías haber reiterado que recibiste solamente 17 archivos y él habría sabido que necesitaba 19 y entonces esto se pudo haber solucionado a tiempo. Y no solo le estás dando un excelente servicio de traducción, pero además le darías ese plus de ser un filtro más para que las cosas se estén haciendo correctamente. Lo mismo, ¿cuántas veces no te ha pasado? A mí me ha pasado que recibes el documento que tiene, ¿no? Que era un documento incorrecto y entonces de pronto lo empiezas a traducir o terminas de traducirlo y lo tradujiste al inglés, pero resulta que te mandó la versión incorrecta, que la traducción era al español. Bueno, para esto es que reiteramos en una cotización, lo manda así, la buena práctica al cotizar. Debería incluir la fecha, tú siempre tienes que saber cuándo cotizaste y también puedes establecer una condición general en tu cotización que diga que tiene un vencimiento, por ejemplo, ¿no? Si estamos cerrando el año, pues esta cotización
quizá tendría vigencia o validez hasta el 31 de diciembre, porque a partir de enero el arancel cambia, por ejemplo. El destinatario del asunto, fecha de entrega, una semblanza de ti o de tu agencia o de tu empresa, si es el caso, y cotización ya per se, qué cantidad, por ejemplo, de palabras o de documentos, concepto, traducción, revisión, la tarifa y el monto total. Condiciones generales de trabajo, condiciones específicas de trabajo, datos bancarios y fiscales y datos de contacto, además de tus redes sociales y, por supuesto, tu firma. Te voy a mostrar un ejemplo. Este es solamente un ejemplo. Por supuesto que puedes hacer la cotización como mejor te parezca. Esta cotización está realizada en Canva. Canva es una herramienta de diseño, es realmente nada onerosa y muy intuitiva y muy fácil de usar. Acá está para cliente importante, asunto, cotización de traducción certificada español a inglés de 26 documentos personales. Acá este negrito podría ser tu logo. Fecha de entrega, 20 días hábiles a partir de confirmación o fecha diferente, acordar. La fecha de hoy. Y empezamos hablando un poco de ti o de tu empresa o de tu agencia. La empresa o el traductor fulano de tal que durante estos 12 años ha funcionado bajo los más estándares estrictos de calidad. A continuación se enlistan las acreditaciones y experiencia más relevantes, si es el caso. A continuación se enlistan algunos de los clientes que hemos servido, si es el caso. Por acá va la página de las acreditaciones profesionales. Y por acá entramos directamente a la cotización. Concepto, reiteramos. Traducción certificada de español a inglés de 26 documentos personales. ¿Cuál es el honorario? Si hubiera un sobrecosto por urgencia, el IVA y el total. Y acá viene también un aspecto bien importante que habíamos mencionado al inicio, ¿no? Las condiciones generales. Si hubiera específicas, también las anotamos así. Dicho monto se pagará en dos partes, 50% para confirmar el servicio y el 50% a la entrega del trabajo o de la traducción. Nuestros datos bancarios, nuestro RFC, aquí está, y por acá esta es una nota que agrego para el caso de las traducciones certificadas y especifico, la entrega de las traducciones impresas certificadas por perito se realiza en tal dirección o bien mediante servicio de mensajería con cargo al cliente. Podemos entregar también en formato electrónico mediante firma electrónica avanzada o FEA sin costo extra para el cliente. Este es mi caso porque quiero fomentar entre mis clientes el uso de la firma electrónica avanzada. Para mí sería fabuloso. No solo, insisto, no tener que imprimir, sellar, firmar, porque además imagínate que son 400 páginas y después digitalizar, si es el caso, si ofrecí esa cortesía a mi cliente. Y bueno, yo estoy muy interesada en fomentar la fe, entonces yo no la cobro. La firma electrónica avanzada se cobra por documento firmado de N páginas, N número de páginas, y más o menos cuesta 80 a 100 pesos, depende el proveedor. Y bueno, tú tendrás que ver si es un documento de algún monto muy pequeño, quizá no te convenga incluir la FEA, ¿no? Pero bueno, allá tú lo puedes ir viendo. Yo incluyo aquí mi código QR para que visiten mi perfil en el padrón de peritos del CEMELTI, mis redes sociales, y por acá agradezco. Este caso, por ejemplo, si te pidieran diferentes, esto es también muy común, algún tipo de empresa te podría pedir el mismo documento a diferentes lenguas. Lo mismo, acá recuperas lo que te pide el cliente. En este caso estoy cotizando por palabra porque el cliente no me pide, no me entrega los documentos, me pide simplemente una cotización. Entonces, yo cotizo por palabra, 1.50 maya, 1.50 náhuatl a inglés, 2 pesos a francés y así seguimos. 3.50 alemán y así seguimos. Por acá es el caso de interpretación. Puede ser si tú eres agencia o eres agencia boutique, también puede ser este caso. Y acá pongo, estas son las condiciones especiales de este acuerdo, de esta cotización o de este encargo, porque se trataba de servicio de interpretación a distancia o remota y había que especificar al cliente especialmente la parte de las plataformas que no estaban incluidas, que no somos proveedores o que sí están incluidas, en fin, que se necesitan dos intérpretes
Y bueno, acá se termina. Gestión de proyecto de traducción, control de calidad y entrega. Las etapas de traducción, ya hablamos un poco de ellas. Pueden intervenir uno o pueden intervenir varios traductores. Se hará la gestión terminológica y o de estilo si interviene más de uno, la revisión y la lectura de prueba. La venta. Las fases de la venta también, más o menos, dependiendo del autor, pueden dividirse en prospección, propuesta, negociación, cierre, firma de contrato y postcompra. Regresamos a las fases de la venta porque es importante. La prospección se refiere a conseguir prospectos, conseguir clientes potenciales. Anteriormente, el canvaseo, que además el canvaseo se sigue haciendo, el canvaseo se refiere a vender puerta por puerta, más o menos, como en la antigüedad, como veíamos, ¿no? Hace muchos años, donde iba un vendedor de la nueva aspiradora y tocaba puerta por puerta y ofrecía, ¿no? el producto. Hay quienes aún lo hacen, ya no lo hacen de manera física, pero lo hacen de manera digital. La prospección ahora se hace enviando nuestra hoja de vida, nuestro CV personal o corporativo, en fin, una presentación, a donde están las diferentes clientes potenciales, las diferentes empresas, personas o dependencias de gobierno que podrían ser nuestros clientes. Esto se hace, no sé qué tanto éxito tenga, pero es una herramienta más, ¿no? Y bueno, hay quien también se dirige directamente a personas en redes profesionales como LinkedIn, en fin, como sea la prospección, tenemos que estar ahí, tenemos que estar a la vista de los usuarios, de los clientes potenciales. Una vez que estamos ahí a la vista, podemos empezar a recibir solicitudes de cotizaciones. Entonces viene nuestra cotización o propuesta. En esta propuesta, en un proceso normal de venta, vendría una negociación. En el caso de los traductores, nuestras tarifas o nuestras cotizaciones no están sujetas a negociación, porque una vez más, nosotros, el servicio que prestamos es nuestro tiempo, tiempo en el que traducimos. Por lo tanto, ¿qué tanto podríamos sacrificar la ya de por sí apretada tarifa que tenemos los traductores en México? Como entonces, además, nosotros presentamos una cotización y el cliente puede o no tomarla, y en muchas ocasiones, la mayoría no volvemos a saber de ellos si es que no nos otorgan a nosotros el proyecto. Entonces, esa etapa de negociación realmente no existe. No existe ir y venir, no existe subir o bajar, no existe dar y regalar o proponer. Lo que entonces sucede es que nuestra cotización como tal funciona como esa negociación. Tiene que crear un impacto, un efecto en el cliente. Entonces, tiene que ser impecable, naturalmente, en términos ortotipográficos, en términos sintácticos, ¿no? Tiene que ser impecable, impoluta. Tiene que ser clara, precisa. Si estamos vendiendo servicios lingüísticos, por supuesto que además de que no debería tener ninguna falla ortotipográfica, además debería ser con una sintaxis, una redacción impecables, una vez más. Después debería presentar ordenadamente los costos, los servicios, debería ser claro qué incluye, qué no incluye. Una cotización ambigua quizá es el punto de quiebre. Quizá en ese momento el cliente ya ni siquiera vuelve para aclaración o para explicación. Simplemente es más oneroso buscar a un traductor para que me aclare a qué se refería con esto o etc, etc, que buscar uno más de los que hay miles. Entonces, veamos la cotización como nuestra negociación, esa negociación en la que no estamos allá con el cliente, como si vendiésemos un auto, por ejemplo, no estamos allá enamorándolo con el auto, con el olor, con el color, pero nuestra cotización debería enamorarlos. Entonces, no pensemos en la cotización como un trámite, pensemos en la cotización como una oportunidad
para cerrar esa venta, para cerrar ese negocio, esa negociación. Y bueno, después de que ya se cerró ese negocio, ya se cerró esa negociación, podríamos firmar un contrato. Esto suena complicado, deberíamos hacerlo en los proyectos largos, aunque para aquellos servicios más sencillos en donde se trata de traducir un par de documentos personales o un par de documentos académicos, quizá resulte innecesario, pero siempre está ahí la opción. Y la poscompra. Entregamos, damos seguimiento, preguntamos si todo bien, ofrecemos respaldo, qué sé yo. Claves del éxito para las ventas. Conocer al cliente y lo que está buscando. ¿Qué están buscando los clientes? ¿Qué crees que están buscando los clientes de traducción? Piénsalo, reflexiónalo. Eso que están buscando los clientes de traducción, deberías empezar, si no lo tienes, poco a poco, a buscarlo, a lograrlo. Personalmente, creo que los clientes de traducción están buscando traductores especializados, formados, estudiados, que están buscando traductores que puedan dar una respuesta rápida. No hablo de que no somos naturalmente, no somos robots, no somos un motor de traducción, no, hablaba de la respuesta en el servicio, que puedas cotizar rápidamente. Es decir, si te envían un documento escaneado y que no se puede contar porque no se puede convertir, porque los convertidores que están disponibles en línea sin costo no son tan eficientes, deberías hacerte de un software o de una aplicación como Count Anything, como Avid Reader o cualquier otra aplicación que te ayude a convertir y contar documentos escaneados rápido. Los clientes están buscando certeza. No le puedes decir al cliente, no deberías decirle a tu cliente que la traducción podría costar al final tanto o podría costar tanto. Tú tienes que entregar al cliente una cotización con el precio final. Yo sé que suena extraño, pero hay muchos colegas que dan una cotización y dicen, podría costar más, menos 10%. No es necesario. Si te haces de tus herramientas mínimas de un traductor profesional, siempre podrás contar y cotizar adecuadamente. Las herramientas de un traductor profesional, bueno, estoy trabajando en una entrada de blog para eso, pero pues una de ellas son convertidores convertidores de texto a texto editable o convertidores de documentos a texto editable y contadores de palabras. Eso son de las herramientas básicas que tiene que tener un traductor. Estructura una buena primera presentación, una presentación como ya hablábamos en la lámina pasada, en la diapositiva pasada, una presentación que hable de ti o de tu empresa en términos muy, muy concretos, muy, muy breves y que cause impacto. ¿Qué de ti causa impacto como traductor? Tú lo sabrás y tú lo pondrás en esta presentación. Otra clave de éxito de la traducción es ofrecer demostraciones relevantes y de valor para el prospecto. Bueno, acá no es posible, ¿no? No vendemos autos, no vendemos cafeteras, no es posible. Entonces, esto lo incluyo acá, aunque no aplica, para que hagas conciencia de que no tenemos ese paso, ¿no? Mismo que no tuvimos el paso de la negociación, por lo tanto, tenemos que ponerle todas nuestras ganas y toda nuestra emoción a nuestra presentación y a nuestra cotización. Apóyate en las recomendaciones y pídelas. Si un cliente te dice, muchísimas gracias, nada me había atendido como tú, eres fenomenal, me voy muy contento, no sé cómo agradecerte, dale un impulso, dile, sí podrías agradecerme. Oye, si te nace, mira, aquí te dejo el enlace a mi página de Facebook, déjame un comentario, no pasa nada, te lo podrá dejar o no te lo podrá dejar, pero ya lo pediste. Aprovecha los beneficios de la tecnología en todos los sentidos. Hazte de tus herramientas, algunas son gratuitas, envía los correos que necesites, pon preguntas automáticas, respuestas rápidas y automáticas en tus redes sociales, si es posible. En fin, todo lo que puedas para tu beneficio. Y lleva un seguimiento. Te sugiero enfáticamente que lleves un seguimiento de tus proyectos. Antes de pasar al SAT, quiero enseñarte
Este es la interfaz de Trello. Trello es una herramienta de administración o de gestión de proyectos, no tiene ningún costo. Y como puedes ver acá tiene columnas. Estas columnas son las etapas de los proyectos. Yo te estoy enseñando mi Trello real. Entonces, acá tienes, por ejemplo, bueno, este por ejemplo ya está pagado, ¿no? Por acá este proyecto del 31 ya lo entregué, no lo había recorrido. Este del 31 también ya lo entregué. Y por acá me quedan en mi lista de proyectos, 2 proyectos pendientes por realizar, uno que está en proceso, pero que lo está haciendo uno de mis proveedores, y por acá los que están pendientes de pago, por aquí está el tribunal, ¿no? Los que ya están pagados, por acá hay una cartera vencida. En fin, como esta herramienta existen varias. Esta no tiene costo, tú puedes también buscar una herramienta con costo si quieres. Y es bien interesante porque fíjate a la extrema izquierda, aquí me dice cuándo es la fecha de entrega, 3 de junio, 2 de junio, 2 de junio. Por lo tanto, es a estos proyectos los que tienes, ¿no? Que tengo que enfocarme ahora, pero también tengo que poner atención al del 13 de junio. En fin, esta herramienta es muy útil porque todos los días me levanto o un día antes de ir a descansar veo cómo está el orden de la entrega de mis proyectos. Y bueno, pues los jalo o los pongo por acá o depende en qué etapa estén. También esto es un ejemplo de cómo podemos aprovechar la tecnología. Yo no sabría qué hacer si no tuviera este gestor de proyectos, porque a veces tengo 5, 6, 7 proyectos al mismo tiempo y existen métodos para llevar un control, como no abrir el WhatsApp del cliente o el correo del cliente donde te mandó, pero si ya lo abriste porque tenías que maquetar tu documento, pero se te olvidó cerrarlo y se te puede perder un proyecto. Y entonces un cliente un día te vas a despertar y te va a preguntar, te va a llamar, te va a mandar un correo, ¿dónde está mi proyecto? ¿Dónde está mi traducción? Y tú lo perdiste, ¿no? Estamos ya cerrando. Quiero cerrar con los aspectos fiscales y la importancia de estar al corriente. Hoy día es casi impensable, es casi inconcebible que un traductor, novel, veterano o de cualquier antigüedad en el sector, que busque proyectos o que acepte proyectos de traducción, ya sea con clientes directamente o con agencias, con empresas, con intermediarios, y que pida no facturar o que digan yo no expido factura. No tiene ninguna razón de ser. Es imposible encontrar una agencia seria, una empresa seria, a la que tú pudieras decirle sí trabajo, pero no te doy factura. Como no hay otra alternativa, no hay trueque. Entonces, darte de alta en el SAT no cuesta nada y es sencillísimo. Te entras a internet, la página del SAT, le puedes poner así en el buscador de Google, cómo darme de alta en el SAT. Entras a la página, en 5 minutos llenas un formulario, tienes que ir al SAT, si no lo has hecho nunca, si no estás dado de alta, tienes que ir al SAT en una visita programada y en 30 minutos estás fuera ya, dado de alta. En la propia página del SAT puedes expedir facturas sin ningún costo, y quizá en donde hay algún costo es al presentar tus declaraciones. Si no quieres ir directamente al SAT a presentarlas, puedes buscar los servicios de un contador, que tampoco son tan onerosos, pero este es un paso importante, básico y fundamental para los traductores recién egresados, los traductores noveles. Te deja una muy mala impresión, no tiene ni sentido ni explicación que digas no estoy dado de alta y no me puedo dar de alta y no quiero darme de alta y no voy a expedir facturas, porque te limita muchísimo y porque la óptica de no estar dado de alta y no querer darte de alta en el SAT no es la adecuada, cuando además no tiene ningún costo, ¿no? Entonces esto es fundamental. ¿Qué pasa si mañana ya no tienes ingresos, cambias de trabajo, te empleas, ya no necesitas estar dado de alta como profesionista independiente en la SEP, en el SAT, perdón? Pues sin nada, simplemente suspendes tus actividades, es como una baja temporal y no tienes que volver a hacer declaraciones nunca más hasta que vuelvas a activar tu estatus en el SAT para volver a estar activo, expedir facturas y las consecuentes declaraciones mensuales y anuales. Pero en realidad es algo muy sencillo de hacer. Y terminamos acá. Muchísimas gracias. Me ha dado mucho gusto convivir con ustedes, conocerlos durante estas 4 sesiones. Y bueno, aprovecho para, pues, informar, ¿no? Que
ICETI ha programado una quinta y ahora sí, última sesión, ya que durante estas 4 sesiones no hubo tiempo o no hubo tiempo suficiente para resolver dudas. Y bueno, en atención a que estuvieron solicitándome directamente o a las redes de ICETI esta quinta sesión, con mucho gusto nos estaremos viendo el 5 de junio a las 5 de la tarde para esta sesión exclusivamente de preguntas Q&A, ¿no? No se va a grabar, es una sesión que se va a tomar o no se va a disponer de la grabación. Así que, pues, bueno, los espero en vivo con sus preguntas listas y pues nada, muchísimas gracias por estar acá, estas 4 sesiones, espero que les sean de provecho y nos vemos el 5. Que tengan una muy linda tarde.